Hace un rato terminé de ver un documental que se llama El Alpinista, acerca de la vida de Marc-André Leclerc, que es un alpinista que murió lamentablemente con 25 años luego de haber hecho cumbres muy imposibles, muy complejas, y una persona que desde muy pequeño fue diagnosticado tempranamente de ADD, de síndrome de hiperactividad, alguien que no encajaba claramente en su contexto, en su entorno, y que tuvo la suerte de tener una madre que ha sabido tempranamente leer quién era su hijo y ofrecerle los caminos que le fueron posibles para lograr su pasión, que era escalar montañas, vivir en las montañas. Una madre que en el homenaje en su muerte decía: entendí tempranamente que no debía interponerme entre él y la montaña. A lo largo del documental, que es muy conmovedor, él va expresando distintas sensaciones que le genera estar en la montaña, en esa especie de fusión que se produce entre el hombre y la naturaleza. Es un escalador reconocido en el mundo del alpinismo justamente por ser alguien que elegía hacer lo que ellos llaman montañas en solitario. De hecho, para poder hacer el documental tuvieron que convencerlo, y uno de los picos más complejos que hizo antes de morir, que fue el Cerro Torre en Patagonia, en Chaltén, él necesitó hacerlo solo y después permitir que estuviese una cámara cerca, pero él decía: si ustedes están aunque sea para observarme, ya no es estar solo y las cosas cambian. Bueno, es algo recomendable de ver, pero a mí lo que me pasa con esto, que me deja pensando en algo de la perspectiva. Él todo el tiempo dice eso: lo mejor que le puede pasar a un ser humano es darse cuenta lo insignificante que es. Y esto es algo que a mí por lo menos me sugiere, por la poca vivencia que he tenido caminando en la montaña, sí puedo identificarme con esa sensación de, frente a algo tan contundente, imponente, majestuoso, enorme, uno entra en esa perspectiva. Y son experiencias que son recomendables de vivir, de ser vividas, porque yo creo, y acá es la intención de articular algo de esta anécdota con la disciplina que me apasiona y me ocupa, que es la psicomotricidad, creo que hay algo de esta perspectiva respecto de lo que somos y de cómo habitamos nuestro cuerpo, que cuando se nos disocia o se nos aleja, entramos en una crisis y adviene la enfermedad como manifestación de la vivencia de estar disociados. La psicomotricidad entiende al cuerpo en y para la relación con un otro. Y entiende al cuerpo en un atravesamiento con el lenguaje y en concordancia la constructividad corporal con la constitución subjetiva. Por lo tanto, hablar de mente y cuerpo como entidades separadas sería remitirnos a un paradigma antiguo que ya está superado, por lo menos superado en algunos ámbitos. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando decimos que la mente se pone activa, muchos de los trastornos que escuchamos que hoy en día la gente atraviesa tienen que ver con la ansiedad, tienen que ver con los dolores en el cuerpo
que impiden un movimiento fluido, como las contracturas, los miedos. Y esto lleva a la persona a una vivencia corporal de fragmentación, en tanto el cuerpo no está disponible para la vida. Y el cuerpo es la herramienta para la vida, porque la existencia se soporta ahí. Y es a partir del cuerpo sensible y del cuerpo sensitivo que conectamos con todo lo demás. Por eso la psicomotricidad también nos invita a pensar, gracias a Valón, uno de sus fundadores, en la relación que existe entre todas las cosas. Entonces el cuerpo en la relación con el otro, el cuerpo en la relación con el tiempo, el cuerpo en la relación con los objetos, el cuerpo en la relación con uno mismo. Y en esta relación lo que se produce es un encuentro. Y yo creo que de lo que se trata ese encuentro es que sea cercano. Y ahí vuelvo a retomar esta idea que me hizo pensar el documental, que tiene que ver con la perspectiva. Cercano quiere decir posible. Yo creo que cuando entramos en estados de ansiedad, lo que está comandando ahí es una actividad mental. No la mente como algo por fuera ni separado de nosotros, sino prepondera una actividad mental que nos aleja de una vivencia corporal integrada. Entonces aparece el ideal, no respecto solamente de aquello inalcanzable, sino también de aquello que está pensado a futuro, lejos del presente, lejos del aquí y ahora, tan mencionado también en estos tiempos por muchos discursos y por muchos relatos de distintas disciplinas. Pero sí quiero detenerme en esto de cuando la actividad mental se pone prevalente y genera estas distancias respecto de la vivencia, respecto de la experiencia sensitiva, sí aparece una disociación que nos hace sentir incómodos. Y por eso el dolor, y por eso el malestar, y por eso el cansancio, porque hay algo que debe ser disponible, fluido, armónico, y se pone cerrado, trabado, distorsionado, y esta actividad mental termina comandando. Es ahí entonces cuando la psicomotricidad tiene un campo de intervención. En este caso yo estoy refiriéndome al campo de intervención en lo que es la terapia psicomotriz para jóvenes y adultos que tienen la posibilidad de trabajar con el cuerpo y aunar, acercar aquello que se siente con aquello que se piensa y con aquello que se dice. Entonces ahí aparece algo de la integración, algo de recobrar la posibilidad de tener una vivencia corporal más placentera, más consciente. Y acá también quiero detenerme en algo que tiene que ver con que cuerpo integrado no significa completo, porque entonces ahí estaríamos incursionando nuevamente en un ideal que nos aleja de la posibilidad de esta integración a la que me estoy refiriendo. No tiene que ver con la completud, la integración, porque la completud es imposible. La integración justamente tiene que ver con el registro consciente de aquello que podemos y de aquello que deseamos. Y una búsqueda y una exploración de cuáles son las herramientas de las que disponemos o las que podemos adquirir para estar en ese estado, para que nuestro vínculo con nosotros mismos, con los otros, con el entorno,
sea con el espacio, con el tiempo, sea saludable y que a la vez tengamos la flexibilidad suficiente para cuando algo atraviesa, comprime, restringe, incomoda, poder habitarlo un rato para registrar de qué se trata, para registrar qué es lo que nos llevó a este lugar y retomar la vía para recobrar un camino de liviandad, no de superficialidad, de liviandad, de caminar con aquello que nos es posible y que nos queda cerca. Metafóricamente a mí me gusta la idea de decir que es una linda sensación la de vincularnos con aquello que nos queda al alcance de los brazos. Uno muchas veces se refiere con aquello que nos queda al alcance de las manos. Bueno, yo iría un poco a la metáfora de lo que podamos abrazar. Y no me estoy refiriendo al cuerpo real, meramente orgánico del abrazo, de aquello que podemos agarrar, sino de aquello que podemos abrazar porque está a una distancia cercana a nosotros mismos respecto del deseo y respecto de las posibilidades para andar en esa zona. En una zona que no sea propia, por eso no sea cercana. Vuelvo a ir a la idea de cuando empieza a prevalecer la actividad mental en aquello que está lejos, por fuera, en los ideales, en el futuro, bueno, ahí las tensiones empiezan a crecer porque está lejos de nosotros. Y entonces el cuerpo, para poder sostener algo que está tan lejos, se tensa, se cierra, se comprime y estamos en lo que se llama un estado de alerta, un estado de defensa y de aislamiento en un punto, porque la posibilidad de la comunicación tiene que ver con un tono, y esto es un concepto central de la psicomotricidad, el tono ligado a la emoción, que es un concepto que nos trae Henri Vallon, que es uno de los fundadores, que tiene que ver con un cuerpo disponible, un cuerpo con la vivencia tónica lo más fluctuante posible, para estar permeables a la recepción, para estar permeables entonces a poder mirar y a poder escuchar primero lo propio para después poder mirar y poder escuchar aquello que nos rodea en tanto espacio circundante con sus objetos y con sus elementos y en tanto vínculos. Y entonces acá también entra la esfera y el universo de lo laboral, de lo profesional. En la medida que la actividad que yo desarrollo cotidianamente me queda cerca de mis posibilidades y de mis deseos, puedo evitar esas zonas, incluso con los márgenes de error que implica cualquier actividad con la que tenemos que entrar en diálogo. Y acá es donde cuerpo y comunicación en un amplio sentido cobra una relevancia y la importancia de generar canales de comunicación. Entonces, volviendo a aquello que decíamos al principio, de lo que queda disociado cuando nos enfermamos, bueno, una de las cosas que queda disociada es la comunicación. Hay algo que no podemos escuchar, hay algo que lo escuchamos distorsionadamente, que corta la comunicación respecto de la escucha del cuerpo. Esto que muchas veces se oye cotidianamente en personas que dicen, me enfermé porque evidentemente necesitaba parar, el cuerpo me puso un freno. Es común escuchar esto. Bueno, quizás no hay que ser tan ambiciosos o sea,
en realidad lo pienso al revés. Seamos más generosos con nuestro cuerpo, que es nuestro medio, nuestra herramienta para la existencia, y tratemos de que no tenga que enfermarse para decir que lo que necesitábamos era ir a otro ritmo, era ir más lento, era parar. Juguemos a favor, hagamos equipo, ¿no? En esto de la vivencia corporal con nosotros mismos, y que no tenga que disociarse para anoticiarnos de que quizás si escuchábamos previamente que algo debía cambiar su ritmo, evitábamos el padecimiento de la enfermedad, que tiene un costo, y que quizás podemos evitarlo. Bueno, en la medida que hagamos más consciente esta vivencia de nuestro cuerpo, de que le demos lugar, de que vayamos a las profundidades de la corporalidad, en una exploración del movimiento, de la postura, del tono. Un poco esa es la invitación de la terapia psicocorporal con jóvenes y adultos. La invitación es ir hacia adentro, utilizando técnicas y herramientas que nos lleven a ese viaje que es hacia adentro. Una herramienta potente para este viaje es la eutonía. Otra herramienta potente es la relajación terapéutica, que es una herramienta específica del campo psicomotor. Y cualquier herramienta que un psicomotricista tenga a mano o tenga cerca por su recorrido personal y profesional, son llaves e invitaciones a hacer ese camino de exploración interno que nos permita justamente estar más cerca, porque estamos prestando atención a lo que sucede internamente. Bueno, mi nombre es Vanessa Plenkovich, soy licenciada en psicomotricidad, egresada de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Soy docente de institutos de formación docente en Capital y docente universitaria en la carrera de la licenciatura en psicomotricidad. Y tengo un recorrido amplio en clínica con niñas y niños con obstáculos en el desarrollo. Y porque escuché mi cuerpo y porque escuché mi deseo, hace muy poquito tomé la decisión de darle un cierre a ese ciclo de trabajo con niñas y niños para abocarme a este llamado que también hace mi cuerpo de ofrecer a adultos jóvenes y adultos mayores la posibilidad de este camino de encuentro con la corporalidad. Y es a lo que me estoy abocando en el presente y a la tarea docente.